Ahora a continuación explicaremos las leyes de reforma. Las leyes de reforma conformaron un conjunto de decretos legislativos con tendencia liberal que comenzaron a expedirse desde 1855. Tenían como objetivo principal la separación de la Iglesia y el Estado. La reforma suponía un proyecto de nación ambicioso y radical que pretendía eliminar los privilegios de la Iglesia a través de una serie de reformas. Recordemos que durante la colonia la institución eclesiástica mantuvo un gran poder no solamente en lo político, sino también en lo económico. Lo que los liberales querían es que la Iglesia ya no tuviera ninguna injerencia en los asuntos del Estado, pues esto ya no les parecía dentro de sus postulados modernos. Salmerón nos dice, Benito Juárez, que en julio de 1859 promulgó un cuerpo de leyes que eran también un arma para la guerra, pues en el contexto de la Guerra de Reforma en 1859, Juárez comienza a expedir nuevamente estos decretos de reformas que ya se habían postulado previamente algunos antes, pero esta vez con un carácter más radical y más severo. Las leyes de reforma expedidas desde 1859 tenían como antecedente tres principales leyes. La Ley Juárez, promulgada el 25 de noviembre de 1855, esta ley también era conocida como Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley prohibía que en los tribunales militares y eclesiásticos se juzgaran los asuntos civiles. También pretendía suprimir los fueros con los que gozaban estas instituciones. La segunda ley es la Ley Lerdo, que se promulga el 26 de junio de 1856, conocida como la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Pretendía la libre circulación de la propiedad conocida como bienes en manos muertas. Tenía como objetivo crear una clase media rural que reanimara la economía nacional. Finalmente estaba la Ley Iglesias, promulgada el 11 de abril de 1857. Esta ley, también conocida como Ley de Posesiones Parroquiales, regulaba el cobro de los derechos parroquiales. En ella se estipulaba que no debía ser exigido el diezmo o el cobro por algún servicio eclesiástico a quien no ganara más de lo indispensable para vivir. Ahora les voy a hablar en concreto de las leyes y decretos que se comenzaron a promulgar a partir de julio de 1859. Desde su gobierno provisional en Veracruz, Benito Juárez, junto con Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada, presentarán el 7 de julio de 1859 su programa de gobierno donde la reforma es anunciada. La primera de estas leyes que se promulga es la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Tenía como antecedente directo la Ley Lerdo, pero esta era aún más radical, pues ya no solo suponía poner en circulación comercial los bienes de manos muertas, sino que esta vez exigía la nacionalización de todas las propiedades del clero, contando no solamente los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles. Esta arrancó gran parte de la fuerza económica que tenía la Iglesia. Posteriormente, el 23 de julio, se va a promulgar la Ley de Matrimonio Civil. El matrimonio se convertía en un contrato de carácter civil que pretendía fortalecer la autoridad del Estado, sin transgredir las costumbres morales del matrimonio, pues seguía viéndose como el único medio moral de fundar la familia y de conservar la especie. Posteriormente, para el 8 de julio, se aprobó la Orgánica de Registros. En esta se permitía al Estado llevar un control de la población y en ella se estipulaba cómo se debían organizar los registros de nacimientos, matrimonios, fallecimientos, entre otros. Algo a aclarar es que no se prohibía que se siguieran haciendo de forma religiosa. Ponte el 30 de julio la secularización de los cementerios. Quedó establecido que los cementerios quedaban bajo la autoridad civil, pero no impedía el acceso de los curas a ellos para realizar los ritos fúnebres. Junto con la Ley Orgánica de Registro Civil, fueron de las leyes que obtuvieron mayor resistencia por parte de la población por tan arraigado que tenían la costumbre. Estas primeras cuatro leyes que fueron promulgadas tuvieron como consecuencia el retiro de la delegación mexicana de la Santa Sede el 3 de agosto de 1859. Posteriormente, el 11 de agosto, se creó festivos y funciones públicas de la Iglesia.
En estos se establecen como días festivos los días domingos, el Año Nuevo, el jueves y el Viernes Santo, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, como una celebración patria, el 1 y el 2 de noviembre, el 12 y el 24 de diciembre. Como vemos, en ellas se respetaban las costumbres sociales, pero sí prohibía que los funcionarios públicos participaran de las funciones públicas de la Iglesia. Para el 4 de diciembre de 1860 se promulga la Ley sobre la Libertad de Cultos. Estipulaba la tolerancia religiosa de los ciudadanos, quienes podían profesar la religión que gustasen mientras no dañara la moral pública. Finalmente, el 2 de febrero de 1861 se promulga el decreto en los que quedan secularizados hospitales y establecimientos de beneficencia, establecimientos que tradicionalmente eran atendidos y administrados por la Iglesia, ahora quedaban al cargo de la dirección del gobierno. Con este decreto, el Estado asume la responsabilidad social de atender enfermos y otros necesitados. Bueno, chicos, para finalizar esta sección de las leyes de reforma, me gustaría que tomáramos en cuenta antes algunos puntos a considerar y a reflexionar. Primero voy a comenzar leyendo esta cita. La independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa, para mí estos puntos eran los capitales que debían conquistarse en esta revolución, y si logramos el triunfo nos quedará la satisfacción de haber hecho un bien al país y a la humanidad. Este es un extracto de una carta que Benito Juárez le envía a su cuñado Pedro Santa Cecilia, él es cubano, y bueno, en ella podemos ver los dos principales ejes a seguir de las leyes de reforma, que es la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa. Algo que quiero que quede muy claro es que esta revolución no es anticlerical. No pretendía afectar el culto católico para nada. Su objetivo era debilitar el poder del que gozaba el clero, que durante la colonia gozó de privilegios que ningún otro órgano corporativo tuvo. Sin embargo, hubo muchas malinterpretaciones de estas leyes de reforma y que en su época el clero intentó manipular esta información, además malinformaba a sus creyentes. Obviamente estos se opusieron a muchas de estas leyes, pero como digo, no eran leyes con carácter anticlerical, pues como vimos, dejaban que los ciudadanos gozaran de sus derechos religiosos. Y bueno, ahora quiero que quede como pregunta a reflexionar. ¿Consideras que vives en un estado secular y que la educación que has recibido es laica? ¿Por qué? A continuación, la profesora Tania nos va a hablar sobre el desenlace de la palabra guerra. desenlace con signos de interrogación para que mantengamos presente que todo suceso y acontecimiento histórico es un proceso histórico. Es decir, no tiene ni un inicio ni un final, sino que todo está conectado entre sí. Todo acontecimiento histórico, ya sea nacional, regional, local o internacional, e incluso personal, está ligado a lo que se vive en ese momento en el espacio y el tiempo, con lo cual sería incorrecto marcar las diapositivas siguientes como el fin de la guerra de reforma, pues ella aún continúa y afecta a los siguientes hechos históricos, los siguientes procesos como es el caso de la Segunda Intervención Francesa o el Segundo Imperio. Una vez retomada la Ciudad de México de las manos de los conservadores, Juárez regresa el 11 de enero de 1861 a la Ciudad de México y proclama elecciones para el puesto de presidente, de las cuales sale rápidamente victorioso, pues en los años anteriores había recorrido el territorio mexicano y había adquirido cierta popularidad en el pueblo. Una vez presidente, Juárez publica las leyes de reforma como parte de la Constitución de 1857 y expulsa al clero que había financiado y apoyado en un primer momento el plan de Tacubaya y posteriormente al gobierno conservador de Félix Zuluaga y Miguel Miramón. Igualmente expulsa de sus cargos a los soldados que formaron parte del ejército permanente y a cualquier individuo de alto rango que hubiera apoyado al bando conservador. Por otro lado, las naciones europeas que habían financiado, facilitado préstamos o que de alguna forma hubieran participado en un enfrentamiento con México, ordenaron al gobierno, ya juarista, el pago de las deudas,
pero debido a la falta de dinero, Juárez canceló el pago a España, Francia y Reino Unido. Mientras tanto, los conservadores que habían logrado escapar de la justicia juarista arribaron a Europa en busca de apoyo para una revancha contra el gobierno liberal. Su principal apoyo sería Napoleón III. A continuación, más allá de